La segunda causa del aumento del CO2 atmosférico durante el último siglo, después de la quema de combustibles fósiles, la constituyen la deforestación y los cambios en el uso del suelo. Se estima que en el siglo XX, debido a esta causa, fueron liberadas a la atmósfera 150.000 millones de toneladas de carbono, lo que equivale a casi 30 años de emisiones por quema de combustibles fósiles, de acuerdo con las estimaciones del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Las plantaciones de frutales, sistemas silvopastoriles y otros manejos agroforestales suelen ser sumideros de cantidades considerables de carbono que no son contabilizados en los inventarios forestales de reserva de carbono. En ocasiones, incluso los sumideros superficiales en estos agroecosistemas son comparables con los encontrados en bosques secundarios. Además, a diferencia de los cultivos, ellos aumentan con el tiempo el contenido de carbono en el suelo. Por ello, el objetivo del presente trabajo es estimar la captura de carbono en la biomasa aérea en una plantación de mango en una finca agroforestal bajo manejo sostenible de tierras. El cálculo del carbono captado fue realizado en la finca Tierra Brava, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios Niceto Pérez, del municipio de Los Palacios en Pinar del Río. Su extensión es de 22 hectáreas, dedicada fundamentalmente a la producción de frutales. El relieve es ondulado y el suelo predominante es ferralítico rojo. La temperatura media anual es de 24.9 grados centígrados. Las precipitaciones anuales sobrepasan los 1.300 milímetros, con un periodo lluvioso de mayo a octubre, donde se acumula el 75% del total de la lluvia anual, y un periodo poco lluvioso que abarca desde noviembre a abril. La principal producción de la finca es el mango. Los 1.900 árboles de este cultivo ocupan 12 hectáreas. Para el cálculo del volumen y la biomasa de árboles, se emplearon los métodos clásicos de la ingeniería forestal, que incluyen la medición del diámetro del tronco y la altura del árbol, para estimar la biomasa utilizando fórmulas gasométricas para el cálculo del volumen del árbol y a partir de esta, el carbono retenido. El diámetro a la altura del pecho o a 1.30 metros de altura se midió utilizando una forcípula. Para este fin también se puede utilizar una cinta diamétrica. Para la estimación de la altura del árbol pueden ser utilizados varios instrumentos. En nuestro caso fue utilizado un isómetro de péndulo similar al que aparece en la figura. En todos los casos, estos instrumentos utilizan el método trigonométrico de medición de las alturas, que permite calcular estas conociendo los ángulos desde el observador hasta los extremos del árbol. En caso de no conocer la distancia del experimentador al árbol, puede utilizarse una vara de longitud conocida. De las 12 hectáreas de mango con que cuenta la finca Tierra Brava, 4 fueron plantadas en 2008 y 8 en 2009, para un total de 1.900 árboles. Fueron medidos los valores de diámetro a la altura del pecho y la altura de 50 individuos de cada uno de los grupos tomados al azar. Las mediciones se realizaron en el año 2019, a los 10 años de establecida la plantación. Con frecuencia el mango ramifica antes de los 1.30 metros de altura. En ese caso se midió el diámetro de las ramas a esa altura y se calculó un diámetro equivalente al valor que tendría un solo tronco de igual área basal, de acuerdo con la fórmula que aparece a la izquierda en la pantalla, donde n es el número de ramas a la altura de 1.30 metros. El volumen del fuste se calcula de acuerdo con la fórmula presentada a la derecha. La biomasa será igual al producto del volumen por la densidad de la madera, que es de 550 kilogramos por metro cúbico. La biomasa correspondiente a las ramas y el follaje se calculó utilizando el factor de expansión de la biomasa de acuerdo con Rodríguez y colaboradores. La biomasa subterránea se supone equivalente a 3/10 de la biomasa aérea, de acuerdo con los mismos autores. La fracción de carbono en la biomasa para el mango equivale a 0.47. Cada tonelada de carbono fijado equivale a 3 2/3 de toneladas de CO2 secuestradas por la plantación. Los valores del diámetro equivalente y la altura para los árboles plantados fueron respectivamente de 26.6 centímetros y 6.7 metros para los árboles plantados en 2009 y 25.6 centímetros y 5.5 metros para los del 2010.
Los cálculos realizados para determinar el carbono capturado por la plantación se resumen en la siguiente tabla. El incremento de carbono en un año equivale a 8.24 toneladas por hectárea. El CO2 equivalente secuestrado es de 30.2 toneladas por hectárea por año y para toda la plantación es de 362.7 toneladas por año, mientras que el CO2 capturado por la plantación hasta 2019 es de 1.270 toneladas, es decir, 105 toneladas por hectárea, cantidad realmente significativa. A nivel internacional, los valores de los créditos de carbono secuestrados son variables, pero nunca son menores a los $5 por tonelada, de acuerdo con Flores y colaboradores. Tomando este valor como referencia, podemos estimar en $1.813.5 el valor del carbono secuestrado anualmente o 45.337.5 pesos cubanos. Si calculamos el valor total secuestrado hasta 2019, los montos serían de $6.350 o 158.759 pesos cubanos, que representan una cuantía considerable para el productor. Muchas gracias. El trabajo que estamos presentando se titula Actualización de la Estrategia de Conservación de la Diversidad Fúngica en Cuba, y el colectivo de los autores pertenecen a 3 instituciones: el Instituto de Ecología y Sistemática, el Jardín Botánico Nacional y el Centro Nacional de Áreas Protegidas. Esta estrategia fue concebida dentro del proyecto Fungi of the Caribbean, que se desarrolló desde el año 1997 hasta el 2000 y que fue financiada por la iniciativa Darwin del Reino Unido. La estrategia en sí está disponible en un sitio internacional, CiberTrufe, como una versión online, y además el documento completo se encuentra en el repositorio del Instituto de Geografía. También ha sido publicada parte de la estrategia, y queremos resaltar que fue publicada como un capítulo de un libro sobre tópicos sobre diversidad, ecología y uso de los hongos microscópicos en Iberoamérica, que fue financiado por el CITES. El plan de acción de la estrategia desarrollada por nosotros en el año 2000 pues abarca 70 acciones y abarca o va accionando sobre diferentes metas como conservación y uso sostenible de la diversidad fúngica, capacidad de desarrollo institucional, integración de estrategias, investigación científica, monitoreo y evaluación, cooperación internacional, conocimiento público y orden jurídico. Estas acciones de la estrategia, a partir de su concepción, fueron incluidas en diferentes proyectos nacionales e internacionales. Los proyectos internacionales fueron financiados fundamentalmente por el British Council en La Habana y por la iniciativa Darwin del Reino Unido, y los proyectos nacionales pues estaban contenidos en diferentes programas de la Agencia de Medio Ambiente. Entre sus principales resultados se puede mencionar el conocimiento de la diversidad fúngica en diferentes áreas protegidas, la evaluación del estado de conservación de especies de diferentes grupos de hongos de acuerdo a los criterios de la USN, y la concepción, como parte de esta evaluación, de la primera lista roja de hongos y mixomicetes de Cuba, en los cuales en la actualidad ya hay 136 especies, la mayoría categorizadas con diferentes categorías de amenaza, y además se incorporaron especies que fueron categorizadas como casi amenazadas o como datos insuficientes, como una alerta sobre estas especies que necesitaban tener un seguimiento en el tiempo. También podemos mencionar la modelación de los impactos del cambio climático sobre especies fúngicas en diferentes escenarios climáticos, y en este sentido se abarcaron 2 grupos de hongos, los integrantes de la familia Meliolaceae en Cuba y los mixomicetes de Cuba. En cuanto a la educación ciudadana,
acerca de aspectos de la diversidad de los hongos y su conservación, se trabajaron fundamentalmente grupos meta, y en este caso nos enfocamos en el trabajo con comunidades y también en el trabajo con niños de la educación primaria y especial. Otra variante del trabajo de educación ambiental fue la organización de festivales de hongos y mixomicetes que abarcaban diferentes aspectos, y la publicación, o sea, la impresión de diferentes materiales, tanto desde el punto de vista didáctico como divulgativo, que nos facilitaron el trabajo en las escuelas y también con los integrantes de las comunidades y con el del público en general, así como de los decisores. Ahora, producto del tiempo que ya ha llevado la estrategia, ¿no?, de publicada. Recuerden que se publicó alrededor del año 2000, o sea, lleva ya más de 20 años, pues se identificó la necesidad de actualizarla y también de identificar las acciones que se podían implementar a corto plazo para dar cumplimiento a las metas y acciones del Programa Nacional de la Diversidad Biológica Cubana en el periodo 2016-2020. Otra problemática es que en este programa todas las acciones de la estrategia, o sea, la implementación de la estrategia, fue incluida como una acción, o sea, la acción C de la meta 12, que solamente abarca las especies, ¿no?, que tienen cierta categoría de amenaza, cuando las acciones de la estrategia tocan diferentes aspectos y prácticamente barren todas las metas del Programa Nacional de Diversidad Biológica. En este sentido, o sea, para implementar la estrategia, pues se hizo un proyecto que estaba dirigido específicamente a eso, o sea, la implementación de la estrategia de la conservación de la diversidad fúngica en nuestro país, y que tuvo como primer objetivo la actualización de su plan de acción. Para esto, pues se organizaron talleres donde se trabajó, o sea, en sesiones de trabajo en grupo, y participaron los integrantes y colaboradores del proyecto, además de especialistas invitados a tal efecto. En estas sesiones se analizó el cumplimiento del plan de acción de la estrategia y se actualizó para que correspondieran a las metas y acciones del Programa Nacional de la Diversidad Biológica en el periodo 2016-2020. En esta tabla tratamos de resumir cuántas acciones fueron contenidas en cada una de las metas del Programa Nacional de Diversidad Biológica, y podemos ver que en total de las 70 acciones originales quedaron 65, y que la estrategia, o sea, las acciones de la estrategia para la conservación de los hongos abarcan cada una de las metas concebidas dentro del Programa Nacional de Diversidad Biológica. Por último, quería resaltar que de forma paralela se organizó el primer taller para la estrategia de conservación, o sea, para desarrollar una estrategia para la conservación de los hongos en América Latina y el Caribe, que se efectuó en Panamá el 3 al 7 de abril del 2019, y que fue organizado por el Grupo para la Conservación de los Hongos en América Latina y el Caribe, que está liderado por Cuba desde su fundación. En este taller, cada uno de los representantes pues expuso una matriz DAFO por país o región, y a partir de esa información se desarrolló en las sesiones de trabajo primeramente una matriz DAFO para toda la región, o sea, para América Latina y el Caribe, y se delineó la primera propuesta de estrategia regional de conservación de los hongos. Esta estrategia tiene como ejemplo, o sea, como base, la estrategia cubana, y quiero resaltar que sería, ya cuando la terminemos, que sería la primera estrategia regional para la conservación de los hongos en el mundo. Y también quiero resaltar que la estrategia para la conservación de la diversidad de los hongos en Cuba es
la segunda estrategia específica para este grupo de organismos a nivel mundial. Solamente, aparte de las cubanas, existe la del Reino Unido. Bueno, finalmente, quiero terminar con el mensaje de que los hongos, a pesar de que son organismos que muchas veces no son tan carismáticos como determinados grupos de plantas y animales, pues existen, son importantes su conservación y, y bueno, que es necesario que cuando hablemos de diversidad biológica no solo pensemos en plantas y animales, que también pensemos en hongos y pensemos en otros grupos como los microorganismos. Muchas gracias. Buen día para todos. Agradeciendo inmensamente al comité organizador por esta oportunidad brindada, vamos a hablar de las estrategias de conservación de servicios ecosistémicos en predios ganaderos vereda Brisas del Crao, Arauca, Colombia, elaborado por Marley Vanegas Peña, Luis Daniel Gualdrón y María Esther Rivera de la Universidad de Pamplona, formando parte de dos grupos de investigación como es el grupo GIAS y el grupo de productos verdes, además del semillero CIAS, y contó con la colaboración de la Fundación Orinoquia Biodiversa. A continuación están observando las temáticas que abordaremos a lo largo de esta presentación. La zona de estudio se localiza en la parte nororiental de Colombia, en el departamento de Arauca. En la parte alta del municipio de Tame tenemos a la vereda Brisas del Crao, colinda con predios del Parque Natural Nacional El Cocuy. En la zona se evidencia como principal amenaza la deforestación, esta influenciada por convertir las áreas de bosque en potreros para la ganadería extensiva. Debido a cada una de esas problemáticas que se pudieron identificar en la zona, surge la iniciativa de desarrollar estrategias de restauración y conservación de ecosistemas altamente estratégicos, especialmente en 5 predios afectados por las actividades ganaderas. Con respecto al marco teórico, tenemos los acuerdos de conservación, tenemos las áreas degradadas, tenemos la definición de servicios ecosistémicos, que son aquellos beneficios que el ser humano recibe de la naturaleza. Tenemos la clasificación de los servicios ecosistémicos, que se clasifican en servicios de abastecimiento, servicios de regulación, servicios culturales, y es importante tener en cuenta cada una de las definiciones de la metodología que se trabajó durante el proyecto. Esto con el fin de poder tomar acciones necesarias para poder proteger aquellos ecosistemas de interés. La metodología que se utilizó se basó en el diseño de estrategias de restauración y conservación planteado por Karen Pérez en el 2019 bajo los lineamientos del decreto 1007 del 2018, que tiene como objetivo el incentivo de pagos por servicios ambientales, junto con el decreto 2372 del 2010, donde se disponen algunas acciones para la conservación. Entonces, a continuación se presentan cada una de las actividades que se realizaron para la ejecución de este proyecto. Dentro de la fase 0 tenemos lo que es el reconocimiento del territorio, se establecen las áreas para la conservación, se hace el diseño de dichas estrategias para la conservación, se construye y se concretan cada uno de los alcances con los actores claves, se hace la restauración de las áreas degradadas y por último se hace una caracterización y una valoración de servicios ecosistémicos que podían presentar cada uno de los predios. Dentro de la metodología tenemos lo que es la fase 0, que es el reconocimiento del territorio. Se hizo una recopilación de información a partir de información primaria, a partir de información secundaria. A partir de la información primaria se hizo por talleres de cartografía social y a partir de información secundaria a través de proyectos que ya se han realizado en la zona. Se llevó a cabo la socialización del proyecto en el espacio comunal de la vereda Brisas del Crao. Se explicó el propósito, los objetivos y las fases de cada una de las actividades del proyecto, junto pues a la comunidad de la vereda Brisas del Crao. Posteriormente se identifican cada una de las áreas que se van a destinar a la conservación. Se desarrollaron recorridos en campo de cada uno de los predios con sus propietarios, donde se hace la georreferenciación a partir de GPS de las áreas a conservar y de los cuerpos aledaños a la zona de conservación. Como podemos observar en la imagen, el predio Jamaica tiene su área de la conservación y su cuerpo de agua aledaño al área de conservación, igual el predio Canalito. Y así se hizo con cada uno de los demás predios, el predio Canalito, el predio Varsovia y el predio La Pedrera.
Para el diseño de las estrategias de conservación se tuvo en cuenta el modelo guiado por los lineamientos del Decreto 2372 del 2010 y las consideraciones del Decreto 1007 del 2018. Se estructuró bajo tres componentes importantes, donde abarca la información general del proyecto, donde se tiene información de los actores de las partes que van a firmar el acuerdo de conservación, los antecedentes bajo qué concepto se firma el acuerdo de conservación y los objetivos, aquellos propósitos de las partes que se han comprometido en el acuerdo de conservación. Tenemos la sostenibilidad de las actividades, bajo qué compromisos se firman los acuerdos de conservación y cuáles son las partes involucradas. Tenemos las penalizaciones si llegado al caso no se llega a cumplir los acuerdos de conservación. Tenemos la resolución de los conflictos, qué propuestas se podrían dar para que eso se llegue a feliz término. Tenemos la temporalidad y los representantes, la duración de los acuerdos de conservación y las firmas de las dos partes involucradas. Fase 3 de la construcción y la conservación de los alcances de los acuerdos de conservación con los actores claves, se desarrolló la explicación de los conceptos más importantes de los acuerdos de conservación, su definición, su uso, la descripción, la estructura de los acuerdos de conservación, y esto con el fin de que las personas tuvieran claro cuál era la estructura, cuál era el funcionamiento de los acuerdos de conservación. Para la identificación y la selección de las áreas a restaurar se tuvieron en cuenta algunos criterios, como el estado de las coberturas, el uso actual del suelo y la presencia de especies endémicas. A partir de estos criterios se priorizaron y se seleccionaron 3 hectáreas para implementar los procesos de restauración. Como podemos observar en la tabla 2, tenemos algunas especificaciones técnicas para los aislamientos de dichas áreas de restauración. Dentro de la selección del material vegetal se utilizaron el gremio y las heliofitas, que poseen características apropiadas para la recuperación de terrenos degradados. Para poder hacer la caracterización y valoración de los servicios ecosistémicos, como primero se identificó los servicios ecosistémicos, donde a través de carteleras se les explica el concepto general de servicios ecosistémicos a cada uno de los propietarios de los predios. Esto con el fin de poder consolidar la información y que ellos pudieran clasificar qué servicios ecosistémicos se podrían presentar dentro de esos predios. Teniendo claro el concepto de servicios ecosistémicos, a cada participante se le entrega una cartelera donde está identificada con el nombre de su predio y un set de láminas didácticas que representan la clasificación de los servicios ecosistémicos de provisión, regulación y cultural, y ellos proceden a hacer la caracterización de cada uno de los servicios ecosistémicos. Cada participante clasificó cada uno de los servicios como muy importante, medianamente importante o poco importante, descritos por el signo más, menos e igual. Por último, cada participante le dio una valoración económica a cada servicio. Para ello se utilizaron frijoles en total. Se le dieron a cada participante 20 frijoles en total, donde para asociarlos a un valor monetario en pesos colombianos, se les dio un comodín de un bulto de papas que tenía un valor de 50.000 pesos colombianos, una pempina de leche que tenía un valor de 20.000 pesos colombianos y una gallina que tenía un valor de 10.000 pesos colombianos, y pues esta información se trasladó aplicando la ecuación de Emerton. Como resultado se logró la firma de 5 acuerdos de conservación voluntarios que corresponden al total de predios trabajados. Dentro de la restauración de áreas degradadas se seleccionó el predio Jamaica, donde se aislaron 2 hectáreas, y esta área está ubicada dentro de la zona aledaña al Caño Verde. En el predio La Envidia se aisló 1 hectárea y esta zona está ubicada al Caño Calabozo. Dentro del predio Jamaica se sembraron 1.248 individuos y en el predio La Envidia se sembraron 648 individuos en total. Como resultado de la caracterización y valoración de los servicios ecosistémicos, el propietario del predio Jamaica gastó en promedio 1.065.000 pesos colombianos en la valoración total de sus servicios ecosistémicos, donde optó por darle un mayor valor a los servicios de provisión de alimentos y agricultura y un menor valor a los servicios recreativos. El propietario del predio La Pedrera gastó en promedio 1 millón de pesos colombianos en la valoración total de sus servicios ecosistémicos, donde le dio un mayor valor a los servicios de producción de alimentos y un menor valor a los servicios recreativos. El propietario del predio El Canalito gastó en promedio 1.339.833 pesos colombianos en la valoración total de sus servicios ecosistémicos, donde le dio un mayor valor a los servicios de provisión de agua y una menor valoración a los servicios recreativos. El propietario del predio de Varsovia gastó en promedio 1.247.500 pesos colombianos, donde optó por darle una mayor valoración a los servicios de provisión de alimentos y un menor valor a los servicios recreativos. Y por último,
el propietario del predio del Canalito 2 gastó en promedio 1.192.500 pesos colombianos, donde optó por darle una mayor valoración a los servicios de ganadería y un menor valor a los servicios recreativos. Como conclusión tenemos que a la hora de que se puedan hacer acciones de restauración es importante que se seleccionen y se conozcan cada una de las especies que se vayan a sembrar. También se recomienda que se siembren especies que sean nativas de la región. Una de las recomendaciones que se podría dar es que durante el proceso de restauración se puedan hacer evaluaciones y monitoreos constantes del proceso. Esto con el fin de que se puedan tomar medidas correctivas y poder reunir información para el desarrollo de nuevos proyectos en la zona. Dentro de la valoración participativa, los propietarios de los predios optaron por darle un valor más alto al agua de los servicios de alimento y ganadería, esto con el fin de que dependen directamente del recurso agua. Se recomienda y es necesario que se diseñen nuevas estrategias de conservación de dicho recurso, ya que si protegemos el recurso agua, podemos proteger los demás servicios ambientales. Agradecemos primeramente a Dios por permitirnos culminar este proyecto, al comité organizador por el espacio, a la Universidad de Pamplona, a los grupos de investigación, a la comunidad de la vereda de Brisas del Cravo y a todas las personas que hicieron parte de este proyecto. El presente trabajo tiene como título Efecto del paisaje en la conectividad funcional y espacial de Magnolia succession cubensis en Cuba, de un colectivo de autores como se muestra en pantalla. Las características del paisaje influyen en el flujo de genes y los patrones espaciales de variación genética entre poblaciones. Con la emergencia de la genética del paisaje como disciplina, los marcadores moleculares comienzan a combinarse con datos espaciales, lo cual hizo posible evaluar el rol que juegan las variables del paisaje en la diversidad genética y la estructura poblacional. Una de las familias de plantas que pudiera beneficiarse de estas herramientas es Magnoliaceae, debido a que muchas de sus especies habitan en paisajes fragmentados, llegando hasta un 48% de especies amenazadas de acuerdo a la lista roja. De todas las islas del Caribe, Cuba alberga la mayor diversidad de especies de esta familia, representada por el género Magnolia con 7 taxones endémicos. Estos se distribuyen en 2 secciones, Magnolia y Talauma, y esta última con 2 subsecciones. La subsección cubensis de la sección Talauma incluye 3 taxones en 2 especies, Magnolia cubensis subespecie acune, Magnolia cubensis subespecie cubensis y Magnolia cristalensis. Estos constituyen endemismos locales de los macizos montañosos Guamuay en la región central de Cuba, Sierra Maestra en el sur de la región oriental y Nipesaguá-Baracoa en el norte de esta región respectivamente. Estos 3 taxones presentan distintas categorías de amenazas según la IUCN. Por tales motivos, las acciones de conservación y las investigaciones en el grupo se han incrementado en la última década. Hasta la fecha en Cuba se han realizado investigaciones que incluyen estudios taxonómicos, análisis morfológicos, de estructura poblacional y distribución. No obstante, estos estudios se hacen insuficientes, pues la estructura y dinámica poblacional está determinada no solo por factores de naturaleza demográfica y ecológica, sino también por factores genéticos. Estudiar la genética del paisaje en estos taxones permitirá identificar barreras que reduzcan el flujo de genes, así como predecir los efectos de las medidas de manejo en la variación genética y la conectividad. De esta manera, crear, reforzar o ajustar las estrategias de conservación ya existentes. La presente investigación presenta como objetivo general evaluar mediante marcadores microsatélites el efecto de las características del paisaje en los patrones genéticos espaciales de las poblaciones de Magnolia succession cubensis en Cuba para un manejo efectivo de las poblaciones de estos taxones y como objetivos específicos describir la diversidad genética y los patrones genéticos espaciales de Magnolia succession cubensis, evaluar la relación entre los patrones genéticos espaciales y atributos topográficos y ambientales del paisaje en Magnolia succession cubensis y definir unidades evolutivas significativas para el manejo in situ de estos taxones. El estudio se realizó en 2 localidades del macizo montañoso Guamuaya, 5 de la Sierra Maestra y 4 localidades de Nipesaguá-Baracoa. Estas áreas contienen el 90% de los individuos conocidos de Magnolia cubensis subespecie acune, Magnolia cubensis subespecie cubensis y Magnolia cristalensis respectivamente. Las colectas de las hojas fueron realizadas según un muestreo aleatorio simple para un total de 335 individuos muestreados. Se extrajo el ADN a partir de tejido foliar con el empleo del protocolo CETAP de Doyle en 1990 y de los 172 marcadores microsatélites desarrollados por Bergen y colaboradores en el 2019 en 4 especies del género Magnolia en el Neotrópico, fueron seleccionados 21 marcadores con los cuales se realizaron 3 PCRs múltiples.
La identificación por secuenciación de las variantes alélicas amplificadas fue realizada en la compañía Macrogen y la genotipificación se realizó en el programa Genius Prime. Los patrones genéticos espaciales evaluados fueron la estructura genética, el aislamiento por distancia, la autocorrelación espacial y la conectividad funcional. Para esto, se estimaron las distancias genéticas entre individuos y entre localidades a partir de las distancias genotípicas codominantes, las distancias genéticas lineales y las distancias geográficas reales. Para la descripción del paisaje se empleó el mapa de vegetación desarrollado por Estrada y colaboradores en el 2012. Además, se incluyeron como variables topográficas el modelo digital de elevación del terreno, el índice de la forma del relieve o topografía y la pendiente del terreno. Se incluyeron además las variables climáticas, estacionalidad de la temperatura, precipitaciones anuales y estacionalidad de las precipitaciones, las cuales fueron descargadas de la plataforma WebClim. A partir del mapa vectorial de la superficie terrestre de Cuba, fueron recortados los escenarios correspondientes a los macizos montañosos Guamuaya, Sierra Maestra y Nipisagua-Baracoa. Para correlacionar los patrones genéticos y las características del paisaje se emplearon 3 análisis. El primero fue el algoritmo de máxima diferencia de Monmonier, el cual permite identificar barreras al flujo de genes. El segundo fueron las pruebas parciales de Mantel, que permiten determinar cuáles variables ambientales contribuyen significativamente en los patrones genéticos. Y el tercero fueron los modelos de costo mínimo, los cuales permiten evaluar la conectividad estructural del paisaje. Específicamente para estos modelos se utilizaron las variables topográficas y ambientales previamente mencionadas. Magnolia cubensis, subespecie Acune, mostró superposición en el análisis de coordenadas principales y no presentó una estructura genética bien definida para K igual 2, dado el patrón de mezcla observado que incluye individuos de ambas localidades en ambos grupos genéticos. La ausencia de aislamiento por distancia estuvo evidenciada por valores bajos y no significativos del coeficiente de correlación de Mantel entre distancias genéticas y geográficas. Estos resultados estuvieron soportados por el análisis de autocorrelación espacial, pues obtuvieron valores no significativos para todas las clases de distancia, y en cuanto a la conectividad funcional, los valores fueron cercanos a 0, lo que indica una diferenciación genética baja entre ambas subpoblaciones. En Magnolia cubensis, subespecie cubensis, se formaron 2 grupos bastante definidos en el análisis de coordenadas principales. Las localidades Pico Caracas, Pico Turquino, La Bayamesa y El Gigante, a diferencia de Gran Piedra, presentan una ligera superposición. En estructura, el número más probable de grupos genéticos fue 3. En este caso, La Bayamesa, Pico Turquino y El Gigante forman un único grupo genético. Se encontraron evidencias de aislamiento por distancia entre localidades con coeficientes de correlación de Mantel altos y significativos. Además, el análisis de autocorrelación espacial mostró valores positivos y significativos en las primeras 5 clases de distancia, correspondientes a los 35 kilómetros. El índice de diferenciación mostró que para pares de localidades cercanas, los valores se encontraron entre 0,08 y 0,16, por lo que las diferencias encontradas fueron moderadas. Esto indica la posibilidad de flujo de genes entre las localidades de la cordillera de la Sierra Maestra. Los valores del coeficiente entre Gran Piedra y el resto de las localidades indican una diferenciación genética alta. En Magnolia cristalensis, los individuos de las localidades del Todd y Miniberia presentan en el análisis de coordenadas principales casi total superposición. El grupo formado por ambas localidades se encuentra adyacente a los individuos de Cupeyat del Norte y Pico Cristal se separa completamente del resto. La estructura genética corresponde casi en su totalidad con los grupos demográficos muestreados. Al igual que en Magnolia cubensis, subespecie cubensis, la especie evidencia signos de aislamiento por distancia entre localidades y de autocorrelación espacial, aunque restringido a las 3 primeras clases de distancia correspondientes a 15 kilómetros. Los valores de FCT indican una diferenciación genética grande entre Pico Cristal y el resto de las localidades, mientras que las diferencias entre las localidades del Parque Nacional Alejandro de Humboldt fueron moderadas, lo que podría ser indicador de flujo genético entre ellas. Analicemos entonces si se relacionan los patrones descritos anteriormente con las características del paisaje. La figura muestra posibles barreras al flujo de genes detectadas por el algoritmo de máxima diferencia de Monmonier. Estas barreras corresponden en algunos casos con características del paisaje, como el valle del río Agabama, la cuenca de Santiago de Cuba y las llanuras comprendidas entre las montañas de Nipe Cristal y las de Sagua Baracoa. No obstante, estos resultados no son evidencia de relación directa entre los patrones de flujo de genes y algunas características del paisaje. Esto se puede explicar de una manera relativamente simple en Magnolia cubensis, subespecie cubensis. Si las características del paisaje reflejaran exactamente los patrones de flujo de genes, solamente se encontraran diferencias genéticas grandes entre Gran Piedra y el resto de las localidades, debido a la existencia de la cuenca de Santiago de Cuba,
la cual representa una zona de diferencias en relieve, altura, vegetación y uso de suelo entre ambas cordilleras del macizo montañoso. Sin embargo, la diferenciación genética entre picocristales gigantes, ambas en la cordillera de la Sierra Maestra, fue mayor a la encontrada entre el Gigante y Gran Piedra, localizadas en diferentes cordilleras, la primera en la de la Sierra Maestra y la segunda en la Gran Piedra. Las correlaciones parciales de Mantel entre distancias geográficas y genéticas controlando el efecto ambiental mostraron correlación significativa en Magnolia cubensis, subespecie cubensis y Magnolia cristalensis. Ninguna de las correlaciones entre distancias y genéticas y ambientales controlando el efecto de la geografía resultaron significativas. Sí fueron detectadas correlaciones estadísticamente significativas entre las distancias geográficas y las ambientales al controlar el efecto genético. Estos resultados permiten inferir que las distancias geográficas explican mejor que las ambientales las diferencias genéticas encontradas entre las localidades. En el macizo montañoso de Guamuaya, la ruta de menor costo entre las localidades atraviesa el valle del río Agabama por el norte. En la Sierra Maestra y Nipezagua-Baracoa, las rutas de costos obtenidas entre las diferentes localidades muestran casi total superposición. Estas rutas podrían emplearse como posibles zonas para el establecimiento de corredores biológicos, pues precisamente una de las aplicaciones de los modelos de costo mínimo es la identificación de zonas idóneas que permitan conectar parches de vegetación remanente en hábitats fragmentados. Se puede concluir que el grado de diferenciación genética encontrado entre las subpoblaciones de los tres taxones refleja la historia evolutiva, la distancia geográfica entre subpoblaciones y el sistema de cruzamiento característico de estas magnolias. La población de Magnolia cubensis y subespecie acune muestra grupos genéticos mixtos y poca diferenciación genética entre subpoblaciones, que no reflejan las características del paisaje ni los valores de costo para atravesarlo. En Magnolia cubensis, subespecie cubensis y Magnolia cristalensis no existe correspondencia entre los patrones de flujo de genes y las características del paisaje, excluyendo la distancia geográfica. Magnolia cubensis, subespecie acune, constituye una única unidad evolutiva significativa. En Magnolia cubensis, subespecie cubensis, se definen dos unidades evolutivas significativas que son Pico Caracas, Turquino la Bayamesa el Gigante y Gran Piedra. Magnolia cristalensis incluye dos unidades evolutivas significativas, que son Pico Cristal y Cupellar del Norte, el Tordo, Miniberia. Muchas gracias. Buenas, soy Ana América Socarrás del Instituto de Ecología y Sistemática, investigadora auxiliar. El trabajo que yo les voy a presentar se titula Mesofauna edáfica, bioindicador de la calidad del suelo en fincas bajo manejo sostenible de tierra en Pinar del Río, Cuba. Este trabajo, como bien dice, es en áreas con manejo sostenible de tierra. Pues vamos a explicar en qué consiste el manejo sostenible de tierra. Es un modelo de trabajo adaptable a las condiciones de un entorno específico que permite el uso de los recursos disponibles para el desarrollo socioeconómico que garantice la satisfacción de las necesidades de la sociedad, el mantenimiento de las capacidades de los ecosistemas y su resiliencia. Por otra parte, vamos a utilizar la mesofauna edáfica como un indicador de estas prácticas, en qué grupos conforman esta mesofauna edáfica y cuáles son sus características. Está compuesta por animales invertebrados de 0,2 a 2 milímetros de diámetro que pasan toda o una parte de su vida dentro del suelo, en su superficie, en la hojarasca, estrato superficial del suelo compuesto por residuos vegetales y animales muertos en vía de descomposición y en los troncos caídos en descomposición. Regulan diferentes procesos que determinan la calidad y la fertilidad de los suelos en sistemas naturales, agrícolas y forestales. Entre estos procesos y servicios ecosistémicos se pueden citar el reciclaje de nutrientes, el inicio de descomposición de los restos vegetales y la conservación de la estructura del terreno. ¿En qué fincas de la provincia de Pinar del Río se trabajó? Bueno, se trabajaron en cinco fincas o usos de tierra. Por ejemplo, tenemos la finca Tierra Brava en Los Palacios, en el municipio de Los Palacios, que es un sitio de réplica, y el cultivo dominante fueron los frutales. Y allí se practican prácticas agroecológicas como la ropa y la cosecha de agua. En la finca Cascajales, en el municipio Consolación del Sur, también lo que domina son los forestales y los frutales, hasta cultivos varios y también ganadería.
una plantación mixta, boscosa, y tienen agua y un sistema de riego. En la finca Manolo, en el municipio Sandino, el cultivo dominante es el tabaco, los pimientos y los frijoles. El suelo es de muy baja fertilidad, hay pedregosidad y la salinidad de las fuentes de abasto de agua está presente en los riegos. La CPA Roberto Amarán, del municipio Pinar del Río, está conformada por 32 fincas que no poseen riegos en todas las áreas. Hay áreas boscosas, hay áreas con una gran componente de biodiversidad y se aprecia un buen manejo de la conservación de la biodiversidad. En el caso del Pilón, que es una finca que está también en Consolación del Sur, es dominante el cultivo del tabaco y posee sistemas de riego. Ya hemos caracterizado las áreas donde vamos a trabajar, con quién vamos a trabajar y cuáles son las prácticas que se presentan en él. Como resultado encontramos que la composición taxonómica y funcional de la mesofauna del suelo en los diferentes sitios está compuesta por un filum, 2 subfilum, 2 clases, 4 orden, 12 familias y están presentes 3 grupos tróficos con un total de 399 individuos. Con respecto a la abundancia total y a la riqueza de familias encontradas en este sitio de Pinar del Río, o en estos sitios de Pinar del Río, vemos que la mayor abundancia y la mayor riqueza coinciden en las fincas de, por ejemplo, la CPA Roberto Amarán, en un área que tiene mamey con guayaba, o sea, es una combinación de frutales en Cascajales por la gran cobertura que tiene de los bosques y de las plantaciones forestales, y también en el sitio de Tierra Brava. Todo esto, a ver, ¿qué nos indica? Que hay una relación muy directa de la riqueza, la abundancia, con la cobertura del suelo. Y esto lo vamos a ir viendo en cada una de las fincas que vamos a analizar. Ahora, con respecto a la abundancia de las familias en cada una de las fincas, vamos a encontrar que la mayor diversidad de familias va a estar igualmente presente en la CPA Roberto Amarán, en el área de mamey con guayaba, en Cascajales, en Tierra Brava. ¿Y por qué? Por las mismas condiciones que habíamos dicho. Hay mayor cobertura del suelo, hay mayor humedad, menor temperatura, mayor aporte de materia orgánica, y todo esto facilita la presencia de estas familias, pero es que también haciendo un análisis a lo interno, vemos que muchas de estas familias, o la mayoría, la dominancia de estas familias son detritívoras, o sea, indicadores de condiciones de estabilidad y conservación del suelo. Con respecto al indicador detritívoros no detritívoros de la mesofauna, encontramos igualmente que las mayores relaciones están en estas 3 fincas, donde están mejores las condiciones. O sea, podemos ver con el color azul los detritívoros que están dominando en la mayoría de los casos. El único que está, podemos decir, en una proporción 1 a 1 es en el sitio de Suarezoca, en suelo desnudo. Por supuesto, esto va a traer una situación de estrés para el establecimiento de la fauna y no es la presencia de la misma la que va a dominar. Ya como conclusiones podemos decir que las fincas con una abundante cobertura vegetal, lo mismo que habíamos explicado anteriormente, como Tierra Brava con mango, Cascajales y Amarán con mamey y guayaba, presentan una mayor abundancia y riqueza de familias con un predominio más marcado de los individuos detritívoros sobre los no detritívoros. En el área con tabaco de la finca El Pelón, perteneciente a la CPA Suarezoca, hubo una mayor proporción semejante entre familias detritívoras, como Ribatélide y Erembúlide, y no detritívoras, como Astigmata y Gamácea, lo cual estuvo en correspondencia con la poca estabilidad del medio de África, debido a la preparación a que estuvo sometido el suelo.
roturación y uso de fertilizantes por la siembra reciente de tabaco. La menor abundancia y riqueza de especies se encontró en el suelo desnudo de Suárez Soca y en la CPA Roberto Amarán, pero en el área de Guayaba sola, debido en un caso a la falta de cobertura vegetal del suelo y en otro a las características de pendiente y mal manejo de la cobertura. La presencia del árbol y el desarrollo de prácticas más adecuadas para la conservación del suelo contribuye a la entrada de materia orgánica y mayor estabilidad en los parámetros edafoclimáticos y por consiguiente favorece el establecimiento y desarrollo de familias benéficas de la mesofauna edáfica. Recomendamos garantizar la existencia de barreras de contención en campos con pendientes y la siembra en sentido contrario a la misma, aplicación de humo de lombriz, compost, arrope y regadío, en los casos de Amarán con guayaba y en Tierra Brava con fomento de mango. Generalizar el enriquecimiento y pluriestratificación de cercas vivas con plantas nativas en Amarán y en la finca de Manolo. Establecer sistemas con la presencia de árboles maderables o frutales para coberturas y cortinas rompevientos en Suárez Soca y en la finca de Manolo. Aplicar en lo posible las asociaciones de cultivo y rotación del mismo adecuadas para evitar la compactación, la colonización de organismos herbívoros, plagas y beneficiar el balance de nutrientes en el suelo, la cobertura vegetal y los recursos heterógenos para aumentar la variedad de organismos edáficos benéficos. Eso es aplicable en todos los sitios. Evitar la eliminación de los rastrojos de cosecha que ayudarían a la protección del suelo, al mantenimiento de una temperatura y humedad edáfica estable, garantizando así fuentes de alimento y refugio para la fauna edáfica, para todos los sitios también. Restaurar y o reconstruir parches de vegetación típicas y corredores en Amarán y Cascajal. Hasta aquí nuestro trabajo. Muchísimas gracias.